Generosamente, sin ninguna preocupación en el mundo por quitarnos a Clara, tomé a Mia en mis brazos. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. No lo sé, bebé, realmente no lo sé. Más tarde esa noche, después de acostar a una Mia exhausta en la cama, me retiré en la sala de estar. Había una botella de whisky medio vacía sobre la mesa de café. Su contenido me proporcionaba un escape fugaz de la angustia. Contra la pared, líquido ámbar rezumando. No podía seguir viviendo así, bebiendo hasta oblivion mientras me revolcaba en dolor y enojo. Clara no querría esto para mí, para nosotros. Resuelto, recuperé la fotografía frágil, quitando fragmentos de vidrio. Los ojos brillantes de Mia y la radiante sonrisa de Clara llenó el marco que mis hermosas hijas preservaron para siempre. En este momento de alegría, un momento que me había robado el acto egoísta de un hombre mientras estudiaba la imagen, una nueva emoción ardía en mi determinación. No dejaría que la riqueza y la influencia de Mark Teller no le permitiría escapar de las consecuencias de sus acciones. No mientras Mia y yo todavía respiráramos. Ese bastardo se enfrentaría a la justicia sin importar lo que fuera necesario. Derribaría cada muro de privilegio que lo protegía hasta que él espiara el hecho de destrozar el para siempre que nos había robado. La fotografía con fuerza, susurré una promesa en la noche que no pararé hasta que él pague por lo que hizo Clara. Te prometo que el zumbido insistente de mi teléfono me sacó de un sueño inquieto. Parpadeé contra el duro resplandor de la luz del sol que se asomaba a través de las cortinas y agarré el dispositivo de la mesa de noche. Grayson, le respondí con brusquedad. Dorian, soy Harper. Me pediste que investigara cualquier evidencia del caso de Clara. Bueno, creo que puedo tener algo. Las palabras del detective James Harper instantáneamente impulsaron mi corazón en los 6 meses desde el atropello y fuga de Clara. La investigación se había estancado. El bastardo responsable había salido libre mientras mi mundo se hacía añicos. ¿Qué encontraste? Exigí una gran pausa. No estoy seguro, pero podría ser grande. ¿Puedes encontrarte conmigo en la comisaría en 1 hora? Estaré allí luchando. Me levanté de la cama rápidamente, me duché y me vestí. Mia ya estaba levantada comiendo un plato de cereal mientras su caricatura favorita se reproducía. Su mirada se desvió cuando salí del pasillo. Un poco de maní, volveré pronto, ¿está bien? Ella asintió con la cabeza. La atención ya volvía a la televisión cuando salí al aire fresco de la mañana. No pude deshacerme de las crípticas palabras de Harper. Si el detective realmente había descubierto algo que valiera la pena o era solo otro muerto. Al final, como cualquier otra pista prometida, tenía que saber que el camino a la comisaría pasó borroso antes de darme cuenta. En lo profundo de sus bolsillos, ¿qué tienes de mí? Pregunté sin preámbulo. Harper hizo un gesto hacia el tablero. Echa un vistazo. Impreso allí en blanco y negro granulado eran fotografías de las cámaras de seguridad de la noche del accidente. Las primeras tomas fueron difíciles de distinguir, solo sombras. Imágenes de un vehículo en una calle resbaladiza por la lluvia, pero la imagen final que me dejó sin aliento fue un primer plano del panel del cuarto delantero del automóvil y allí, tan claro como el día, había un emblema que reconocería en cualquier lugar, el logotipo T estilizado de Teller Technologies. Gage le espetó a Harper. ¿Me estás diciendo que asintió sombríamente? El auto de Mark Teller fue definitivamente el que atropelló a Clara. Conseguí un amigo en el laboratorio criminalístico para mejorar esa imagen del metraje original. La furia candente me atravesó mientras el presumido y arrogante el rostro del multimillonario tecnológico cruzó por mi mente. Debería haber sabido que el hombre rezumaba importancia personal y desdén por cualquiera que considerara inferior a él. Ese engreído todo este tiempo. Harper sacudió la cabeza con disgusto, grabando sus rasgos. Peor aún, ha estado usando su dinero y poder para enterrar esto. De ninguna manera un hombre como Teller arriesga su reputación en el imperio al admitir un homicidio vehicular, incluso accidentalmente. Ya no puede ocultar más las palabras que salieron de mis labios. Oscuro y resuelto, no de mí, Harper. Mark Teller se enfrentará a la justicia por lo que hizo y si el proceso legal, el sistema, se niega a hacerle pagar, bien encontraré otra manera. Mientras salía de la comisaría mi camino nunca había sido más claro. El bastardo privilegiado que mató a mi Clara finalmente fue expuesto y él iba a responder por ello sin importar lo que hiciera falta con él. Evidencia condenatoria de la participación de Mark Teller en la muerte de Clara.
Estaba preparada para derrotarlo yo mismo si era necesario, pero antes de que pudiera actuar por sorpresa, surgió Alay. Elena Sánchez. Elena era una fuerza de la naturaleza, una apasionada organizadora comunitaria que había conocido varias veces en casa de Mía. Eventos escolares. Cuando se enteró de la conexión del cajero con el caso y mi intención de buscar justicia, apareció sin previo aviso en mi puerta. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulo. Cuando abrí la puerta levanté una ceja. «Lo que hacemos con ese cajero de mala vida». Los ojos de Elena brilló con determinación. No se le puede permitir que se escabulle de esto usando su dinero para evitar consecuencias. La sorpresa se desvaneció y la estudié por un momento. «¿Sabes lo que hizo?». Ella asintió brevemente. «Y sé que la policía también se ha estado demorando. Miedo de causar sensación con un multimillonario, por eso estoy aquí, estoy escuchando». Nos sentamos en la mesa de mi cocina y Elena expuso su plan usando su experiencia en la red. Su objetivo era reunir el apoyo del público y presionar a la oficina del fiscal del distrito para procesar al cajero. «En la mayor medida, se necesitará algo más que usted exigiendo justicia como parte perjudicada». Ella explicó que debemos hacer de esto una causa para toda la comunidad. Con el peso de la gente de nuestro lado, ¿realmente crees que podría funcionar?, le pregunté. En los días siguientes, Elena encabezó una campaña de base diferente a todo lo que nuestra ciudad había visto antes de que ella aprovechara sus conexiones con activistas locales, grupos religiosos y líderes comunitarios para reunir la protesta pública por el presunto crimen del cajero, mientras yo me concentraba en Mía con tantas cosas aún desconocidas que intenté proteger. Mi pequeña hija del trauma por el mayor tiempo posible. Una noche después de acostar a Mía encontré a Elena esperando en mi porche. «Tienes que ver esto», dijo poniendo su teléfono en mi mano. Era una noticia local sobre la luz de las velas en la vigilia que se estaba celebrando en honor de Clara. La imagen mostraba a cientos de personas reunidas en la plaza del pueblo sosteniendo velas parpadeantes en alto y agitando carteles hechos en casa con el nombre del cajero y la palabra justicia garabateada sobre ellos. Escalofríos me picaron en el cuello cuando el periodista describió una multitud apasionada que exigía responsabilidad por mí. «La muerte de mi esposa, no van a dejar pasar esto», dijo Elena con una sonrisa orgullosa en su rostro. «La gente está harta tal como esperábamos. Mark Teller no podrá liberarse esta vez». Se acercó y le dio a mi brazo un apretón de camaradería. Ahora tenemos su trasero mirando la pantalla llena de esos rostros inquebrantables. Me sentí abrumado por la esperanza hinchándose en mi pecho. Había pasado tanto tiempo sintiéndome impotente como un hombre contra un sistema imparable manipulado para los ricos y desalmados, pero ahora ya no. Grupos activistas organizaron boicots a empresas de cajeros y productos y en el centro de todo había un ritmo constante de tambores exigiendo una cosa: justicia para Clara. Mientras todo esto se agitaba en el público me mantuve concentrado en Mía. Ser padre soltero ya era bastante difícil sin ser el centro de atención y el escrutinio. Alina entendió y me protegió de muchas cosas. Del caos que me mantenía informado y al mismo tiempo me dejaba espacio para criar a mi pequeña. Una tarde fresca de otoño. Mía y yo estábamos acurrucados viendo una película cuando sonó mi teléfono. Era Alina. «Tienes que poner las noticias ahora mismo». Algo en su voz me entusiasmó. Agarré el control remoto y cambié de canal hasta que una cara familiar llenó la pantalla. La de Mark Teller saliendo de un juzgado invadido por una horda de reporteros gritando preguntas. Sin comentarios en este momento, Teller dijo con su sonrisa característica. «Tengo algún mérito». Mis manos apretadas en puños de nudillos blancos mientras las negativas del hombre repugnante resonaban en mi sala de estar después de semanas de pozo. Él todavía pensaba que podía deslizarse ilesa. Mía me miró con ojos inocentes. «¿Qué está pasando, papá?» «No hay nada de qué preocuparse por el manillo», mintió con una sonrisa forzada. «Solo algunas cosas de adultos», pero luego, después de acostarla en la cama, Elena apareció en mi puerta. Sus ojos brillaron con una mezcla de cansancio y triunfo feroz. «Lo están acusando». Dorian, el papá, presentó cargos de homicidio vehicular contra el cajero. Para vencer al multimillonario intocable abracé su gratitud tácita con fuerza haciendo que mi pecho se hinchara. Cuando retiré mis ojos llenos de lágrimas de alegría. «Gracias por todo». La noche antes de la lectura de cargos del cajero un pensamiento
Me asaltó mientras yacía despierto en la cama mientras el hombre que mató a Clara finalmente enfrentaría el juicio. El suyo no era un caso aislado a solo unas cuadras de distancia. Familias de clase trabajadora como la mía vivían todos los días bajo la amenaza de conductores imprudentes favorecidos por un sistema amañado para los ricos. ¿Por qué Clara's Justice debería ser la excepción? No todos podrían reunir un ejército como Elena para forzar la rendición de cuentas. Una brasa de propósito ardía en mi pecho, limpiando la desesperación y la desesperanza que habían persistido durante tanto tiempo. Si podíamos mover la aguja para una víctima, ¿por qué no exigir reformas para todas ellas? La cruzada apenas comenzaba a la mañana siguiente. Cuando Mía se la comía desayuno, llamé a Elena. He estado pensando que debemos llevar esto más allá de simplemente encerrar a Teller. La noche antes de la lectura de cargos de Mark Teller me encontré incapaz de dormir. Di vueltas y vueltas repitiendo esos horribles momentos después del accidente una y otra vez en mi mente. El estridente timbre de mi teléfono, rompiendo el silencio de los paramédicos. Grimm se enfrenta. Cuando llegué al hospital, el cuerpo sin vida de Clara, oscurecido por una clínica sábana blanca. Mi angustia esa noche fue eclipsada solo por una ardiente necesidad de entender por qué mi bella esposa, por qué tenía de ser arrancado tan sin sentido de Mía y de mí. Las preguntas me persiguieron durante meses, hasta que la evidencia condenatoria de Harper expuso la culpa del cajero. Finalmente tuve mi respuesta, porque un bastardo rico valoraba su propia conveniencia más que la vida humana. El solo pensamiento fue suficiente para reavivar las llamas de rabia ardiendo en mi pecho. Necesitaba enfrentarlo cara a cara para mirar fijamente los ojos muertos del hombre que destruyó mi mundo sin una pizca de remordimiento, impulsado por el impulso. Me encontré vistiéndome y caminando hacia el aire fresco de la noche. A la finca palaciega del cajero pasé en un borrón de calles oscuras y odio fascinante. No pensé, no podía pensar, simplemente actué. La puerta de seguridad fue un obstáculo fácil que me permitió avanzar sin invitación por el sinuoso camino hacia la mansión que se avecinaba mientras dibujaba. Más cerca vi el parpadeo de la luz del abeto a través de una pared de imponentes ventanas. El cajero estaba sentado solo en un opulento estudio encorvado sobre un vaso de líquido ámbar. Incluso en sus últimas horas antes de enfrentarse a la justicia, el idiota estaba viviendo la alta vida. La vista alimentó mi ira hasta convertirla en un infierno imparable. Entré a través de las puertas abiertas del patio sin molestarme en disfrazar el trueno de mis pasos en la reluciente cabeza de mármol del cajero. Me levanté bruscamente ante mi intrusión. Mis ojos se abrieron y se sorprendieron por la confusión. ¿Cómo diablos llegaste aquí fácilmente? Gruñí avanzando hacia él como un depredador que enviaba presas. Parecía justo, ya que tú mismo te deslizaste a través de las puertas de la vida tan fácilmente. Libre como un gusano engrasado de otro crimen más, esta vez no. Mis puños apretados a mis costados mientras acortaba la distancia entre nosotros. La bravuconería del cajero vaciló esa pomposa mueca deslizándose. Será mejor que te alejes, advirtió con voz vacilante. Antes de hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Solté una risa amarga interrumpida por un fuerte empujón que hizo que el cajero tropezara contra su escritorio. He estado viviendo con arrepentimiento todos los días desde que mataste a mi esposa Clara. ¿Te rogó que te detuvieras cuando la golpeaste o simplemente Flor? Dejando atrás su cuerpo roto sin pensarlo dos veces, el silencio se extendió entre nosotros. Enseñado y sofocante, el rostro del cajero permaneció impasible, completamente desprovisto de remordimiento o culpa. Ella no era nada, él dijo al final, cada palabra como una daga candente. Solo otro insecto en el parabrisas de mi vida. Hícelo que tenía que hacer nada más. Algo dentro de mí se rompió como una ramita seca bajo mis pies. Mi visión se desvaneció por una rabia abrasadora cuando agarré al bastardo sin corazón por su cuello y lo levanté en el aire. Nuestros rostros estaban a solo unos centímetros de distancia, sus ojos brillantes, lleno de miedo legítimo. Ahora ella era todo lo que siseé con los dientes apretados. Y vas a pagar por quitármela en ese acalorado momento. El impulso primario rugió a través de mí para hacer que Clara y yo lo habíamos hecho. Me había herido, pero entonces una pequeña voz familiar atravesó mi conciencia. La forma temblorosa de papá. Mía se materializó en la puerta detrás de mí. Mía, sofoqué la furia que se escapaba de mí en un instante, aprovechando el momento en que el cajero se liberó de mi agarre relajado y retrocedió tambaleándose, alisándose el traje arrugado. Esa máscara exasperante de desdén sexy ya había vuelto a
su lugar, acabas de asaltarme en mi propia casa, él. Me burlé, me aseguraré de que te pudras en prisión por esta vergüenza y horror luchó dentro de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo pude permitir que mi búsqueda de venganza pusiera a mi pequeña en el camino de tal fealdad con un inmenso esfuerzo? Dejé a un lado la ira hirviente. Para mí completamente este no era el ejemplo que quería darle a mi hija, la brutalidad, el odio, la ira ciega. El recuerdo de Clara merecía más que eso, nuestra familia merecía algo mejor. Sin decir una palabra me di vuelta y saqué a Mía de ese nido de víbora, dejando a Cajero y a todos sus desalmados toxicidad detrás. Cabalgamos a casa en silencio, su pequeña mano apretando la mía con fuerza todo el tiempo. Esa noche, después de acostarla en la cama, me senté en la sala oscura durante mucho tiempo, simplemente respirando, estabilizándome y volviendo a concentrarme en lo que realmente importaba. Cuando el juicio comenzó una semana después, mi prioridad era asegurarme de que Mía estuviera lo más protegida posible de la fealdad. Mientras subía al estrado para contar esa fatídica noche en la que ella permaneció bajo la atenta mirada de Elena. Ataques de personajes dudosos buscando cualquier ángulo para aprovechar la duda razonable a través de todo ese bastardo engreído. Observaba sin una pizca de remordimiento. Era como si la vida de Clara no significara nada más para él que una molestia que debía ser ahuyentada como un insecto. El veredicto final llegó más rápido de lo que esperaba. Culpable en todos los aspectos. El imperio que el Cajero había pasado su vida construyendo no acumuló nada al final, incapaz de protegerlo de la justicia verdadera. Su sentencia fue borrosa. Recuerdo haber mirado fijamente a los ojos huecos del hombre mientras el juez leía la larga sentencia de prisión. Por una vez no hubo una sonrisa caballeresca ni una sombra de desafío. La expresión en el rostro del Cajero mientras los guardias armados se lo llevaban esposado era de total derrota. En ese momento, cuando una extraña especie de reivindicación se instaló sobre mí, sentí que el espíritu gentil de Clara finalmente estaba en paz. Eso terminó. Los meses que siguieron fueron un ajuste para Mía y para mí. Mientras yo perseguía venganza contra el asesino de su madre con una furia decidida, ahora tenía que aprender a vivir más allá de esa cruzada. Mis prioridades se realinearon en darle a Mía el tipo de infancia idílica. Elena siguió siendo una amiga constante que me mantuvo enfocada en seguir adelante y trabajar para cimentar cambios duraderos inspirados en nuestra victoria compartida gracias a dada la naturaleza destacada del caso y la negativa de la comunidad a dejar pasar el asunto. El Concejo Municipal promulgó una política de visión cero destinada a eliminar las muertes por accidentes de tránsito mediante medidas adicionales de seguridad vial. Para otras familias como la mía, que habían sido cruelmente destrozadas por una conducción imprudente habilitada por la injusticia y el privilegio sistémicos, por supuesto, ninguna reivindicación o cambio de políticas podría llenar realmente el vacío que dejó la muerte de Clara, pero sin ese trauma abrasador y ese catalizador desgarrador que nos impulsa. Tal vez ninguno de los avances positivos hubiera sido posible. Algunas noches después de acostar a Mía en la cama, pasaba por su dormitorio y vislumbraba la sonrisa radiante en la foto enmarcada de Clara que manteníamos en su mesa de noche. En esos momentos mi pecho se apretaba con tantos recuerdos y emociones arremolinadas, dolor y pérdida, sí, pero también profunda gratitud porque incluso en su ausencia el espíritu de mi hermosa esposa me sacó de las profundidades más oscuras y me guió hacia ser el padre y el hombre que nuestro papá merecía. Semanas y meses después de su sentencia, la ola de indignación pública que habíamos desatado se negó a Crest. La gente siguió galvanizada exigiendo la convicción de más de un hombre. Querían un cambio sustancial en las injusticias sistémicas que permitieron a los clouds privilegiados como Teller evadir las consecuencias durante tanto tiempo. Donde una vez me había agitado solo buscando justicia para Clara, ahora un coro de voces amplificadas. Mi grito por la reforma se manifestaron en los ayuntamientos, inundaron a los funcionarios electos con llamados a la acción y permanecieron inflexibles en su insistencia de que la tragedia de mi esposa no fuera en vano. A pesar de todo, Elena fue la máquina bien engrasada que impulsó nuestro movimiento. Ella aprovechó esa oleada de ira y dolor en una agenda enfocada para cambios de políticas municipales cuando el ayuntamiento inevitablemente se demoraba. Alina orquestó protestas pacíficas que sacaron a miles de personas a las calles. Pueden ignorar a una. Nunca había visto cambios burocráticos tan rápidos en unos meses.
Nuestros líderes locales estaban luchando por adoptar políticas radicales de visión cero fast track para eliminar las muertes por accidentes de tránsito y conducción imprudente. De repente, aquellos con riqueza e influencia descubrieron que su percibida inmunidad a las consecuencias se evaporaba bajo una fuerza igualmente poderosa, la voz unificada del pueblo. Me paré al lado de Elena en el podio del ayuntamiento mientras el alcalde firmaba el duro paquete de reformas. Para convertirlo en ley, cuando llegó el momento de hablar, alcancé la pequeña mano de Mía apretada en la mía, sacando fuerza de su radiante sonrisa. Mi Clara no murió sin sentido. En vano le dije a la multitud reunida, mi voz gruesa pero firme debido a su tragedia y toda su persistencia. Ninguna familia en esta ciudad debería tener que enfrentar lo que hicimos una vez más. El rugido de vítores y aplausos resonó en las paredes de mármol visceral y desafiante, un marcado contraste con el silencio desgarrador que sentí al salir de ese tribunal después de que el caso de Clara se había estancado inicialmente. En ese momento en que estaba abrumado por un profundo sentido de reverencia, no solo por la memoria de mi esposa, sino también por este diverso tapiz de humanidad que se une para catalizar el cambio. Canción favorita de Tom Petty, la que ella había cantado con orgullo mientras nos llevaba a casa tantas noches, y Won't Back Down. No voy a retroceder. Esas letras habían sido un grito de guerra inconsciente a lo largo de toda nuestra lucha. Ahora, viendo esas palabras desplazadas a través de carteles hechos a mano, sostenidos en alto por partidarios rugientes, habían adquirido un significado más profundo. Esto era más grande que yo, Mía o Clara, iba más allá de simplemente encarcelar a un hombre insensible y buscar justicia personal. Habíamos despertado algo mucho más grande, una hermandad unidas por la compasión y una creencia inquebrantable de que cada vida tenía valor. Mientras los vítores se calmaban, Alina se inclinó hacia mí, apretando mi hombro como lo había hecho tantas veces antes. No se necesitaron palabras entre nosotros. Una mirada más allá de un reconocimiento compartido de la increíble distancia que hemos viajado desde entonces. La primera vigilia con velas, lo que dijo a continuación hizo que mis ojos ardieran con lágrimas frescas. Clara estaría tan orgullosa de ustedes dos, que había tantas cosas no dichas en sus simples palabras, una comprensión de lo orgullosa que pretendía hacer que mi difunta esposa a lo largo de este viaje, pero Alina no lo estuviera. Cuando terminó de rodear a Mía con su brazo, le dio a mi hija un guiño exagerado. Ahora quien quiere celebrar con los domingos de helado más grandes de la ciudad, mientras Mía estalló en vítores, atrapada en el RRY infeccioso. Habían soportado el más horrible de los traumas y emergieron del otro lado como faros de esperanza y unidad. Ese arca, de destrozada a empoderada, valía la pena celebrar 1.000.000 de veces, porque ninguna cantidad de lucha o injusticia podía apagar la llama resistente encendida por el amor, la perseverancia y la elevación. La voz de la comunidad, el tintineo satisfactorio de la cuchara de Mía raspando el fondo de su enorme helado me sacó de mi reverie. Miré para ver su lengua saliendo, decidida a capturar hasta la última gota de bondad chocolatina. Elena sonrió ante la vista, intercambiando una mirada divertida conmigo. Jez niño, no te des dolor de estómago antes de que comience la celebración. Mía se rió, recostándose con un gemido exagerado y frotándose la barriga. En ese momento me sorprendió lo despreocupada y relajada que se veía, muy lejos de lo solemne. Niña asustada que me había visto casi consumida por la ira en la mansión del cajero. Mi búsqueda de venganza podría haber estropeado irrevocablemente su infancia. A lo que más importaba: amor, familia y perseverancia. ¿Estás listo para volar este puesto de paletas, Elena?, preguntó, atrayéndome de regreso al presente. Asentí, liquidando el cheque y levantándome del stand. Todavía había mucho por hacer: más conciencia para generar, más políticas para promulgar. Mientras la batalla legal fue ganada, la guerra por una reforma sustancial apenas había comenzado. Como si leyera mi mente, Alina pasó su brazo por el mío mientras salíamos a la bulliciosa acera. ¿Sabes que esto es solo la primera ronda, cierto?, dijo, dándome un empujón conspirativo. Ahí está todo un lío de leyes de tránsito anticuadas en todo el estado, que causaban absolutamente injusticia. A la desesperanza que intentó con todas sus fuerzas ahogarme. Esta era mi vocación, ahora usando nuestra influencia duramente reñida para desmantelar la injusticia sistémica, un ladrillo a la vez. Bueno, entonces, respondí con una sonrisa, ¿qué estamos esperando en los meses que siguieron a nuestro equipo improvisado?
Catalizó un torbellino de participación cívica y activismo legislativo. Asistimos a reuniones del Consejo. Organizamos campañas de peticiones, días de lobby y movilizamos a partidarios para llenar foros públicos. Las cámaras de noticias eventualmente dejaron de seguir cada uno de nuestros movimientos, pero nuestro impulso solo se hizo más fuerte. Nunca olvidaré la tarde en que llegué a casa al encontrar las obras maestras artísticas de Mía pegadas en el refrigerador, página tras página de toscos dibujos con crayones que representaban a ciudadanos valientes con toscos carteles exigiendo justicia. Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo abrumador y tierna tristeza. Esto era lo normal de ella, una infancia impregnada de una defensa justa impulsada por la llama inspiradora de la memoria de su difunta madre. Junté a Mía en un fuerte abrazo y me negué a derramar más lágrimas. La luz de Clara aún vivía en nuestra niña resistente. Tengo el proyecto de ley que podría impulsar nuestro movimiento en todo el estado, exclamó poniendo una funda de papeles en mis manos. Mis ojos escanearon rápidamente la densa facilidad legal que se ensanchaba con cada vuelta de página. La propuesta esbozaba una revisión de los protocolos de control del tráfico y amenazaba con sanciones más severas para las empresas que permitieran la conducción imprudente o intentaran proteger a los infractores a través de lagunas jurídicas costosas. Era todo por lo que habíamos estado luchando, solo RIT grande en un escenario más grande. Esto es. Me detuve sorprendido por la magnitud de lo que esto podría lograr, lo que podríamos lograr. Elena leyó el asombro y la inquietud. Observando mis rasgos, se estiró y agarró mi hombro con firmeza. Tienes esto. De la simple afirmación en su mirada me estabilizó. Como lo había hecho tantas veces antes de que tuviéramos esto juntos, solo sigue poniendo un pie delante del otro. Está bien, por Clara. Mi pecho se apretó ante la mención del nombre de mi esposa. Ya se habían logrado tantas cosas en su honor, enfermedades, cambios reales y duraderos. Creado a partir de las sombrías cenizas de la tragedia. Pero sentí que apenas estábamos comenzando a rascar la superficie de su legado persistente. Esto era más que limpiar su nombre o responsabilizar al cajero. Se trataba de salvar a otras familias de ser destrozadas por las mismas crueldades sistémicas que robaron. Mía y yo, nuestra querida otra mitad, sacando fuerzas de la solidaridad de Elena. Le di un gesto decidido de que habíamos llegado demasiado lejos para ceder ahora, porque en ese proyecto de ley vi el bosquejo de un futuro donde ningún niño tendría que conocer el vacío